Y todo puede estar en un estado tanto positivo como negativo al mismo tiempo, en lugar de positivo o negativo, como sabemos en nuestro mundo mecánico y clásico aquí. 13 billones de colisiones por segundo, la energía suficiente para imitar el nacimiento del cosmos. Ese es el colisionador de partículas del CERN. ¿Durante 17 millas? Por 17 millas. En un gran bucle, un gran círculo. En un gran círculo, así es. Pero, según un niño genio llamado Max Sidorov, fue demasiado lejos. Durante 11 minutos desgarró la realidad misma. Y cuando Joe Rogan opinó al respecto, la afirmación se volvió imposible de ignorar. Si hubiera algo que pudieran hacer que pudiera abrir una puerta a un universo paralelo, ¿no crees que lo harían? El niño genio. La mayoría de los niños crecen con deberes, caricaturas y videojuegos. Pero de vez en cuando aparece uno que parece fuera de su época, como si hubiera nacido siglos antes de tiempo. La historia recuerda nombres como William James Sidis, que entró a Harvard a los 11 años, o Terence Tao, el Mozart de las matemáticas. Ahora, en susurros por internet, se menciona un nuevo nombre, Max Sidorov. Mientras sus compañeros batallaban con fracciones, Max desentrañaba física a nivel de posgrado. Los profesores lo describían como inquietantemente preciso. Su memoria era impecable y su lógica implacable. Circulaban historias de cómo corregía a docentes antes de cumplir los 10 años y de cómo publicaba soluciones a problemas que habían frustrado a grupos enteros de investigación. Algunos lo llamaban un sabio. Otros murmuraban que su coeficiente intelectual podría superar los 200 puntos. Pero Max no buscaba fama. Vivía en las sombras, apareciendo solo en foros oscuros y artículos anónimos. Ese silencio se rompió el día que hizo una afirmación tan audaz que no pudo ser ignorada. Dijo que el CERN, la gigantesca máquina subterránea construida para investigar los secretos del universo, había cruzado una línea. Bajo la guía de una mente más avanzada que cualquier ser humano, sus experimentos no solo habían destrozado partículas, habían desgarrado la realidad misma. Y cuando Joe Rogan repitió esa afirmación, el secreto de Max de pronto le pertenecía al mundo entero. CERN, la máquina que desbloquea el universo. Bajo las tranquilas colinas de la frontera franco-suiza se encuentra una máquina tan inmensa que la mayoría ni siquiera puede imaginarla. El Gran Colisionador de Hadrones, un anillo de 27 kilómetros enterrado bajo tierra, más frío que el espacio exterior. En su interior, los protones corren casi a la velocidad de la luz antes de colisionar. 13 billones de veces por segundo. Es lo más cerca que ha estado la humanidad de recrear el nacimiento del universo. Oficialmente, el CERN lo construyó para responder preguntas simples pero profundas. ¿Qué le da masa a la materia? ¿Existen partículas ocultas que mantienen unido el cosmos? Y en 2012 cumplió su promesa. El bosón de Higgs, un descubrimiento que tomó 50 años lograr. Pero el colisionador nunca ha estado libre de sospechas. Cada vez que vuelve a activarse, también lo hacen los rumores, agujeros negros, nubes extrañas girando sobre Ginebra, temblores inexplicables en la Tierra. Los científicos se ríen y lo llaman conspiración. Pero incluso ellos admiten, el colisionador lleva la física al límite, a territorios donde la certeza se tambalea. Y fue justo ahí donde Max Sidorov señaló con el dedo. Afirmó que esta máquina, guiada por una inteligencia más allá de lo humano, no solo destrozaba partículas, había desgarrado la realidad misma. IA cuántica, la frontera de lo posible. Durante décadas la inteligencia artificial siguió un camino predecible. Máquinas entrenadas con datos, aprendiendo patrones, prediciendo resultados, incluso imitando el lenguaje humano. Pero por más avanzadas que fueran, seguían atadas al ritmo de unos y ceros. La computación cuántica rompe ese ritmo. Los qubits no eligen entre 1 y 0, viven en ambos a la vez. La probabilidad reemplaza a la certeza y el resultado es asombroso. Una computadora capaz de explorar incontables posibilidades al mismo tiempo, trazando paisajes que ninguna mente humana podría imaginar.
Los primeros prototipos de Google e IBM son inestables, frágiles, pero su promesa es innegable. Un solo algoritmo cuántico podría resolver en horas lo que a las supercomputadoras actuales les tomaría siglos. El CERN ya utiliza herramientas inspiradas en la cuántica para analizar océanos de datos del colisionador, pero Max Sidorov aseguró que fueron más allá. Dijo que el CERN creó algo nuevo, una inteligencia híbrida donde el poder cuántico se fusionó con aprendizaje automático avanzado. No solo analizaba colisiones, pensaba en dimensiones que los humanos no pueden describir, mapeando billones de patrones ocultos, buscando frecuencias que la física misma había pasado por alto. Según Max, esa era la mente detrás de la máquina. Sin ella, ningún portal podría haberse abierto. La afirmación: un portal a otra dimensión. Cuando Max Sidorov finalmente habló, no fue en una entrevista ni en un aula. Llegó en forma de un artículo, 20 páginas de ecuaciones densas y diagramas crípticos que dejaron perplejos incluso a físicos experimentados. Su título era engañosamente simple: transferencia interdimensional mediante IA entrelazada cuánticamente. Dentro había una afirmación que rozaba lo imposible. Según Max, el colisionador del CERN no solo había investigado partículas. Durante exactamente 11 minutos había roto el muro entre universos. Escribió que el colisionador, llevado a sus límites por una inteligencia entrenada cuánticamente, encontró una frecuencia oculta, un patrón en los campos de energía que debilitaba el propio espacio-tiempo. Mientras los investigadores creían estar haciendo calibraciones de rutina, la IA había descubierto una alineación, no una nueva partícula, sino un pasaje estable. Los portales han rondado la física desde hace mucho. Las ecuaciones de Einstein permiten los agujeros de gusano. La teoría de cuerdas imagina nuestro universo plegado junto a incontables otros. Pero todo eso eran solo teorías, hasta que Max insistió en que el CERN había ido demasiado lejos. Señaló anomalías, picos de energía inexplicables en satélites, temblores sin causa geológica, interrupciones eléctricas repentinas en el mismo instante exacto. El CERN las llamó fallos de energía. Max las llamó prueba. Si tenía razón, el mayor descubrimiento en la historia de la humanidad ya había ocurrido. Y casi nadie se dio cuenta. La plataforma y reacción de Joe Rogan. Joe Rogan no es científico, pero su podcast se ha convertido en uno de los escenarios más poderosos del planeta. Un lugar donde millones se reúnen cada semana para escuchar ideas demasiado extrañas, demasiado crudas o demasiado prohibidas para los medios tradicionales. Así que cuando el artículo de Max Sidorov empezó a circular por Internet, era solo cuestión de tiempo antes de que llegara frente al micrófono de Rogan. El momento llegó durante una entrevista con un físico. Rogan proyectó el documento en pantalla, página tras página de ecuaciones alienígenas. El físico se rió, lo desestimó como la fantasía salvaje de un niño precoz. Inundó el aire con jerga técnica, descartando la afirmación con una sonrisa burlona. Pero Rogan no se rió. Se inclinó hacia adelante, con la mirada fija en los símbolos. Durante un largo instante no dijo nada. El silencio pesaba más que cualquier remate. Entonces, con su característico tono directo, finalmente habló. No soy científico, pero he hablado con suficientes personas inteligentes como para saber cuándo algo no parece una broma. Esa sola frase abrió la historia como una grieta. Clips del intercambio se esparcieron por redes sociales. Millones que nunca habían oído hablar del CERN de pronto se preguntaban si un chico de 13 años había descubierto el secreto más peligroso de la ciencia. Historia de los portales y la imaginación humana. Mucho antes de los colisionadores o la teoría cuántica, la humanidad susurraba sobre umbrales ocultos. Antiguas tablillas sumerias hablaban de dioses del cielo descendiendo en carros de fuego. Las epopeyas hindúes relataban vimanas, naves voladoras que se movían entre el cielo y la tierra. Los griegos ubicaban la entrada al Hades en cuevas y fisuras volcánicas. En la Europa medieval,
manuscritos y catedrales mostraban ángeles y demonios cruzando grietas en el velo. Diferentes culturas, distintos símbolos, pero siempre la misma idea. Justo más allá de lo que vemos, podría haber otro mundo esperando. Los narradores modernos siguieron con la antorcha, el descenso de Dante al infierno, el agujero del conejo de Alicia, un armario que se abre hacia Narnia. Cada historia recordándonos que la realidad puede tener capas y que cruzarlas siempre tiene un precio. Para los científicos, estos eran mitos, pero para los millones que escucharon la afirmación de Max Sidorov, la resonancia era innegable. Si nuestros antepasados vieron portales en templos y cuevas, ¿por qué no podría la máquina más poderosa del siglo XXI ser la puerta moderna? Era como si Max le hubiera puesto voz a una historia que la humanidad llevaba siglos contándose a sí misma. La prueba de realidad, lo que dice realmente la ciencia. Para los científicos del CERN, la idea de un portal pertenece a la ciencia ficción. Los informes oficiales insisten en que el colisionador es seguro. Sus colisiones pueden liberar una energía enorme, pero solo a la escala más pequeña, aún superada por los rayos cósmicos que impactan la atmósfera terrestre cada segundo. Si esas fuerzas fueran peligrosas, la vida nunca habría sobrevivido miles de millones de años de bombardeo. Para los físicos, la teoría del portal no es más que un mito de Internet. Y aún así, la sospecha persiste. Algunas ramas de la física sí sugieren la existencia de dimensiones ocultas. La teoría de cuerdas imagina nuestro universo tejido a partir de filamentos vibrantes que se extienden por múltiples capas invisibles. Las ecuaciones de Einstein permiten agujeros de gusano, puentes matemáticos hacia reinos distantes. Nada de esto se ha observado jamás. Pero las ecuaciones existen, susurrando posibilidades. Incluso los propios científicos del CERN a veces hablan del colisionador como una sonda hacia dimensiones superiores, no para abrirlas, sino para vislumbrar su existencia. Para el público, esa sutileza se pierde. Las insinuaciones suenan como confesiones. Y en esa zona gris, entre la ciencia probada y la frontera inexplorada, entró Max Sidorov. Su afirmación desdibujó la línea entre conocimiento y misterio, entre certeza y temor. La gran pregunta: ¿por qué creemos? Los seres humanos nunca se han conformado con los límites. Cada generación ha mirado hacia los rincones oscuros del conocimiento, preguntándose si el mundo que vemos es todo lo que hay. Esa curiosidad incansable llevó a exploradores a cruzar océanos, a telescopios a mirar el cielo y a científicos a construir máquinas que imitan el nacimiento del universo. También es la razón por la que las historias de puertas ocultas y dimensiones invisibles nunca pierden su poder sobre nosotros. La afirmación de Max Sidorov llegó en la intersección perfecta entre asombro y miedo. Su juventud y brillantez le daban el aura de alguien que decía la verdad, demasiado puro, demasiado ajeno al mundo como para inventarla. El colisionador del CERN, una máquina ya envuelta en misterio, amplificaba las apuestas. Cuando el genio se encontró con el anillo subterráneo colosal, el resultado fue irresistible. Se sentía menos como un artículo y más como una profecía. Los psicólogos sugieren que nos aferramos a estas ideas porque ofrecen significado en un mundo caótico. Un portal sugiere propósito, un orden oculto detrás de la aparente aleatoriedad. Sea verdad o no, la creencia se convierte en historia, una historia que se niega a desaparecer. Las palabras de Max no hablaban solo de física, susurraban a cualquiera que alguna vez se haya preguntado si este universo es solo el comienzo. La afirmación de Max Sidorov sigue sin probarse. El CERN la niega, los científicos la descartan, pero la pregunta no muere. Si un chico de 13 años realmente vislumbró otro mundo, quizá las puertas más peligrosas sean las que ya están abiertas y tal vez nunca sepamos lo que hay del otro lado.